En la mañana del 13 de octubre de 1841, 23 invitados presenciaron lo que la alta sociedad de Hartford llamaría más tarde la ceremonia nupcial más impactante de la historia de Connecticut. A los pocos minutos de tomar su primer sorbo de vino ceremonial, Bridget O'Sullivan, de 19 años, se desplomó en el altar de la iglesia episcopal Trinity, con su vestido de novia alrededor de su cuerpo convulsionado y espuma blanca saliendo de sus labios. Las últimas palabras de la novia, que se oyeron claramente desde el primer banco, fueron un susurro desesperado: «El vino me quema». Lo que las autoridades descubrieron 3 días después revelaría un asesinato premeditado tan a sangre fría que el Hartford Courant se negó a publicar todos los detalles por temor a la indignación pública. El asesino se sentó entre los invitados a la boda y observó cada momento agonizante con la compostura de alguien que había planeado cada detalle durante meses. Antes de continuar con la historia de Alolonena Patton y la tragedia de la familia O'Sullivan, os invitamos a suscribiros a nuestro canal y a decirnos en los comentarios desde qué estado o ciudad nos escucháis. Vuestra participación nos ayuda a sacar a la luz estos misterios estadounidenses olvidados. La verdad detrás de lo que ocurrió aquella mañana de otoño revela una red de odio social, desesperación financiera y obsesión maternal que cambiaría para siempre la sociedad elitista de Hartford. En 1841, Hartford se encontraba en la encrucijada entre la antigua tradición de Nueva Inglaterra y el progreso industrial. El río Connecticut transportaba barcos de vapor cargados de mercancías desde Nueva York, mientras que nuevas fábricas brotaban a lo largo de sus orillas, con sus chimeneas compitiendo con las agujas de las iglesias por dominar el horizonte. La población de la ciudad había aumentado hasta alcanzar casi las 13,000 almas, con una avalancha de inmigrantes irlandeses que acudían a trabajar en las fábricas y los ferrocarriles, que prometían prosperidad a cualquiera que estuviera dispuesto a trabajar desde el amanecer hasta el anochecer. Entre las familias establecidas de Hartford, ninguna inspiraba más respeto que los Petton. Eleanor Petton, de 48 años y viuda desde hacía 6, gobernaba uno de los hogares más prominentes de la ciudad desde su mansión de estilo federal en Prospect Street. La casa de ladrillo de 3 pisos, con sus jardines perfectamente cuidados y sus vallas de hierro forjado, era un símbolo de todo lo que representaba la antigua élite de Connecticut: estabilidad, tradición y una superioridad social incuestionable. Eleanor no había nacido en una familia rica. Hija de un comerciante de Hartford de éxito modesto, se había casado por encima de su clase social cuando se unió a Jonathan Petton en 1815. Jonathan, heredero de una fortuna amasada en el transporte marítimo durante la guerra de 1812, había elegido a Eleanor por su belleza y su aguda inteligencia, más que por su pedigrí. Su matrimonio había sido un enlace por amor que escandalizó a algunos miembros de la sociedad de Hartford. Pero el éxito de Jonathan al expandir el negocio familiar a los seguros y la fabricación había acallado a la mayoría de los críticos. Su único hijo, William, había nacido en 1817 después de 3 abortos espontáneos que dejaron a Eleanor convencida de que era un milagro. Se dedicó por completo a su crianza, asegurándose de que recibiera la mejor educación disponible. William asistió a la Universidad de Yale, donde estudió Derecho y Literatura, y regresó a Hartford en 1839 para unirse a los negocios de su padre. Alto y erudito, con el cabello oscuro de su padre y los penetrantes ojos grises de su madre, William Petton era considerado uno de los solteros más codiciados de Hartford. Cuando Jonathan murió repentinamente de apoplejía en 1835, Eleanor se encontró al frente de una herencia valorada en aproximadamente $40,000, una fortuna que la convirtió en una de las mujeres más ricas de Connecticut. Ella gestionó las inversiones de la familia con mano de hierro, decidida a preservar no solo su riqueza, sino también su posición social. El apellido Petton abría puertas en toda Nueva Inglaterra. Y Eleanor tenía la intención de que siguiera siendo así. La migración irlandesa a Hartford se había acelerado a lo largo de la década de 1830, impulsada por la pobreza y las malas cosechas en Irlanda.
Estos recién llegados se instalaron en la zona cercana a la estación de ferrocarril, en viviendas precarias que carecían de condiciones sanitarias adecuadas. Trabajaban por salarios que los residentes establecidos consideraban insultantes. Sin embargo, su disposición a trabajar por tan poco redujo los costes para los propietarios de las fábricas y creó resentimiento entre los trabajadores nacidos en Estados Unidos. Eleyanena observaba estos cambios con creciente alarma. En las reuniones de la Ladies' Aid Society, escuchaba las quejas sobre los sirvientes irlandeses que supuestamente robaban a sus empleadores, sobre los niños irlandeses que se peleaban con los jóvenes estadounidenses, sobre las familias irlandesas que hacinaban a 10 personas en espacios destinados para 4. Las familias establecidas de Hartford comenzaron a hablar del problema irlandés en voz baja, preguntándose en voz alta si estos extranjeros católicos podrían llegar a convertirse realmente en estadounidenses. En este ambiente de tensión social llegó la familia O'Sullivan. A finales de 1839, Patrick O'Sullivan, un viudo de 38 años, llevó a sus 4 hijos a Hartford tras enterarse de las oportunidades de trabajo en las fábricas en expansión de la ciudad. Su hija mayor, Bridget, tenía 17 años cuando llegaron. Era una joven llamativa, con cabello castaño rojizo y ojos esmeralda que parecían capturar la luz incluso en los grises meses de invierno de Hartford. Patrick encontró trabajo como supervisor en la empresa de fabricación de armas de fuego patentadas Colt, donde su experiencia con la maquinaria de las fábricas textiles de Dublín resultó muy valiosa. El sueldo le permitió alquilar una casa pequeña pero respetable en Front Street, más cerca del centro de Hartford de lo que la mayoría de las familias irlandesas podían permitirse. Bridget consiguió un puesto como costurera en una de las mejores tiendas de ropa de State Street, donde su habilidad con las telas delicadas y su capacidad para hablar sin un acento marcado la hicieron muy popular entre los clientes. Fue en la serie de conferencias públicas de Wadsworth donde Bridget conoció a William Patton. La conferencia impartida por un profesor visitante de Harvard sobre literatura estadounidense había atraído a la élite intelectual de Hartford. Bridget asistió porque su jefa, la señora Catherine Handress, había animado a sus empleados irlandeses a superarse a través de la educación y la cultura. William se fijó en ella inmediatamente. Sentada en la sección trasera reservada para los trabajadores, Bridget escuchaba con una intensidad que le impresionó. Cuando el conferenciante abrió el turno de preguntas, ella levantó la mano para preguntar sobre la influencia de la poesía irlandesa en los escritores estadounidenses. Una pregunta tan reflexiva y bien articulada que varias personas se volvieron para mirarla con sorpresa. Después de la conferencia, William se acercó a ella mientras recogía su capa. Ha sido una pregunta excelente sobre la influencia literaria irlandesa, dijo, quitándose el sombrero. Soy William Patton. Creo que no nos han presentado. Las mejillas de Bridget se sonrojaron ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. Bridget O'Sullivan, señor Patton, encantada de conocerle. Caminaron juntos hacia State Street, hablando de libros e ideas con una facilidad que les sorprendió a ambos. William descubrió que, a pesar de su limitada educación formal, Bridget había leído vorazmente de todo, desde Shakespeare hasta autores estadounidenses contemporáneos. Había tomado prestados libros de un amable sacerdote de Dublín y seguía leyendo todo lo que podía conseguir en las bibliotecas de Hartford. Cuando llegaron a la esquina donde se separaban sus caminos, William dudó. Señorita O'Sullivan, me pregunto si le interesaría asistir a la conferencia de la próxima semana. Será sobre historia estadounidense y creo que le resultará interesante. La sonrisa de Bridget transformó todo su rostro. Me encantaría. Señor Patton. Su noviazgo comenzó de forma discreta y cautelosa. William era consciente de las implicaciones sociales de su interés por una chica irlandesa de clase trabajadora, pero la inteligencia y la elegancia de Bridget le convencieron de que esas consideraciones eran insignificantes e indignas. Quedaban para pasear junto al río Connecticut, asistían a conferencias y eventos culturales y descubrieron una compatibilidad que trascendía sus diferentes orígenes.
Eleyanena permaneció ajena a estos acontecimientos durante casi 6 meses. William siempre había sido discreto con respecto a sus asuntos personales, y ella supuso que sus frecuentes ausencias de casa reflejaban su dedicación a los asuntos de negocios o a las obligaciones sociales con jóvenes de su misma clase. La revelación se produjo en una húmeda tarde de julio de 1840. Eleyanera había decidido sorprender a William con una visita a su oficina en el edificio Petton de State Street, llevándole limonada fría y la noticia de una invitación a la recepción de verano del gobernador. Mientras subía las escaleras hacia el segundo piso, oyó voces detrás de la puerta de su oficina. La familiar voz de barítono de William y la voz de una mujer que no reconoció. «Mi madre nunca aceptará esto», decía William. «Pero ya no me importa su aprobación, Bridget. Te amo, y eso es lo que importa». Eleanor se quedó paralizada en el rellano, con la mano agarrando la jarra de limonada con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «La posición de tu familia en la sociedad», respondió la mujer, con un ligero acento irlandés que heló la sangre de Eleyena. «No quiero ser la causa de problemas entre tú y tu madre, William. Ella se sacrificó mucho por ti». «No lo entiendes», dijo William con firmeza. «Ha controlado todos los aspectos de mi vida desde que murió mi padre, con quien debía casarme, donde debía vivir, cómo debía pasar mi tiempo. Tengo 23 años y nunca he tomado una sola decisión importante sin su aprobación. Eso se acaba ahora». Eleyanena se pegó a la pared, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que lo oyeran a través de la puerta. «¿Cuándo le contarás lo nuestro?», preguntó la mujer. «Pronto. Muy pronto. Quiero que la conozcas como mi prometida. Ella verá lo que yo veo en ti. Tu inteligencia, tu amabilidad, tu fuerza. Tendrá que aceptar que he elegido a la mujer con la que quiero pasar mi vida». El sonido de una silla arrastrándose por el suelo hizo que Eleyanena bajara corriendo las escaleras, abandonando la limonada en el rellano. Llegó a su carruaje en un estado cercano al pánico y ordenó al cochero que la llevara a casa inmediatamente. Durante el breve trayecto hasta Prospect Street, su conmoción dio paso a una rabia tan pura y consumidora que se sintió físicamente enferma. Una chica irlandesa. Su William, heredero de la fortuna y el apellido Peeton, planeaba casarse con una inmigrante irlandesa. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado y tramado para preservar, quedaría destruido por esto. Esa don nadie, que probablemente había seducido a su inocente hijo con un encanto calculado. Esa noche, William llegó a casa para cenar, más alegre de lo que había estado en meses. Eleanor lo observó con atención, fijándose en cómo tarareaba en voz baja mientras cortaba el asado, en la sonrisa de satisfacción que se dibujaba en las comisuras de sus labios. Quería enfrentarse a él inmediatamente para exigirle una explicación. Pero sus años de maniobras sociales le habían enseñado a ser paciente. Necesitaba información antes de poder actuar con eficacia. «Pareces estar de muy buen humor esta noche, William», dijo, manteniendo un tono de voz ligero. «¿De verdad?». «Bueno, supongo que sí. He estado pensando en hacer algunos cambios en mi vida. Cambios importantes». «Oh, ¿qué tipo de cambios?». William dejó el tenedor y la miró directamente. «Madre, he conocido a alguien. Una joven de carácter e inteligencia excepcionales. Creo que podría ser la persona con la que quiero casarme». La mano de Eleyanena tembló ligeramente al alcanzar su vaso de agua. «¡Qué maravilla, querido! ¿La conozco?». «No, pero estoy deseando que la conozcas. Se llama Bridget O. Sullivan y es». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor. «Es originaria de Irlanda. Su familia se mudó a Hartford hace 2 años». El vaso de agua se resbaló de los dedos de Eleyanena y se rompió contra su plato. «Oh, qué torpe soy», dijo, levantándose para llamar a los sirvientes. «Has dicho, oh, Sullivan, una familia irlandesa».
Sí, su padre trabaja en la fábrica de Colt y ella está empleada en la tienda de ropa de la señora Dix. Madre, sé lo que estás pensando, pero no estoy pensando nada, William. Eleanor lo interrumpió, controlando cuidadosamente su voz. Simplemente estoy sorprendida. Nunca antes habías mencionado a esta joven. Quería estar seguro de mis sentimientos antes de hablar contigo sobre ella, pero ahora estoy seguro. Amo a su madre y tengo la intención de pedir su mano en matrimonio. Eleanor pasó el resto de la noche en su salón privado, caminando de un lado a otro sobre la alfombra persa hasta dejar una marca visible en el dibujo. Las palabras de William resonaban en su mente. Amaba a esa chica irlandesa y tenía intención de casarse con ella. Las implicaciones la golpearon como golpes físicos. El matrimonio con una inmigrante irlandesa destruiría la posición social de William. Las mejores familias de Hartford le cerrarían las puertas. Sus hijos llevarían el estigma de su herencia mixta, sin ser aceptados por la élite establecida ni bienvenidos por la comunidad irlandesa, que los vería como traidores a sus orígenes. Más inmediata era la amenaza del riesgo financiero. Si William se casaba con esa chica, Eleanor perdería toda influencia sobre los asuntos familiares. Como esposa suya, la irlandesa tendría derechos legales sobre la fortuna de los Peeton. Podría convencer a William de que mantuviera a su familia extensa, hiciera donaciones a causas católicas e invirtiera en proyectos que beneficiaran a los inmigrantes a expensas de los intereses estadounidenses establecidos. Eleanor no había luchado por ascender desde sus orígenes en la clase mercantil hasta la cima de la sociedad de Hartford para ver cómo un campesino irlandés destruía todo lo que había construido. No permitiría que la riqueza de su familia se malgastara en iglesias católicas y parientes irlandeses. No vería cómo el nombre de Peton se arrastraba por el barro por su asociación con la pobreza y la superstición extranjeras. Durante las semanas siguientes, Eleanor llevó a cabo una cuidadosa investigación sobre la familia O'Sullivan. Descubrió que Patrick O'Sullivan era considerado un trabajador fiable, pero que había participado en debates laborales que algunos consideraban potencialmente subversivos. Bridget gozaba de buena reputación entre su empleador y sus clientes, pero varias matronas de la sociedad murmuraban sobre lo impropio que era que una chica irlandesa se diera aires por encima de su condición social. Eleanor también descubrió que los O'Sullivan asistían a misa en la iglesia de la Santísima Trinidad, la institución católica que muchos residentes protestantes de Hartford veían con recelo y desconfianza. La idea de que sus nietos fueran criados como católicos y leales a un papa extranjero la llenaba de horror. A medida que el verano daba paso al otoño, la relación de William con Bridget se profundizó. La llevó a algunos eventos públicos y la presentó a sus amigos con evidente orgullo y afecto. Eleanor observaba desde la distancia cómo la sociedad de Hartford reaccionaba con una sorpresa cortés que rápidamente daba paso a especulaciones en voz baja. El punto de inflexión se produjo a principios de septiembre, cuando William anunció su intención de proponerle matrimonio formalmente. He hablado con el señor Ross Sullivan. Se lo ha contado a su madre durante el desayuno. Me ha dado su permiso para pedir la mano de Bridget. Tengo pensado proponerle matrimonio esta noche. Eleanor dejó la taza de café con cuidado deliberado. William, debo pedirte que reconsideres esta decisión. Madre, por favor, déjame terminar. No he dicho nada sobre esta relación porque esperaba que siguiera su curso natural. Pero ahora estás hablando de matrimonio, de compromisos permanentes que afectarán no solo a tu vida, sino al futuro de nuestra familia. William apretó la mandíbula. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que el matrimonio es algo más que sentimientos personales. Se trata de compatibilidad social, valores compartidos, antecedentes comunes. Esta joven puede ser perfectamente agradable, pero proviene de un mundo completamente diferente al nuestro. Las diferencias que ahora parecen encantadoras se convertirán en fuentes de conflicto más adelante. Su origen no me importa. Debería importarte. Importará a tus hijos, que tendrán dificultades para encontrar su lugar en la sociedad.
Importará a tus socios comerciales, que esperan que sus socios mantengan ciertos estándares. Importará a todos nuestros conocidos. William se levantó bruscamente, haciendo chirriar la silla contra el suelo. Me decepcionas, madre. Esperaba más de alguien que se casó por amor. Tu padre y yo veníamos de circunstancias similares. Entendíamos las expectativas y obligaciones del otro. Esta situación es completamente diferente. La única diferencia es tu prejuicio contra los irlandeses. La máscara de compostura de Eleyanena finalmente se deslizó. No es prejuicio, William. Es la realidad. Estas personas no son como nosotros. Tienen lealtades diferentes, valores diferentes, prioridades diferentes. Esta chica te cambiará y no para mejor. Esta conversación ha terminado, dijo William con frialdad. Voy a pedirle matrimonio a Bridget esta noche, con o sin tu bendición. Después de que se marchara, Eleanor se quedó sola en el comedor durante casi una hora, mirando fijamente su desayuno intacto. La suerte estaba echada. William no se dejaría disuadir por argumentos ni amenazas. Iba a casarse con esa chica irlandesa y, cuando lo hiciera, el control de Eleanor sobre la fortuna y el legado de la familia terminaría para siempre, a menos que ella tomara medidas para evitarlo. El compromiso de William Pianton con Bridget O'Sullivan se anunció en el Hartford Courant el 15 de septiembre de 1840. La breve nota publicada en la sección de sociedad generó más debate que cualquier otra noticia social en la memoria reciente. En las fiestas de té y los clubes de caballeros de toda la ciudad, la gente debatía si William había perdido el juicio o simplemente había sucumbido a la seducción irlandesa. Eleyanena mantuvo una fachada de aceptación cortés, mientras que en privado hervía de ira. Asistía a actos sociales en los que amigos bien intencionados le ofrecían felicitaciones mezcladas con una simpatía apenas disimulada. «Qué progresista es William», decían, con voces que insinuaban escándalo. «Estoy seguro de que la chica es muy adecuada». El peor momento llegó en una reunión de la Sociedad de Ayuda a las Mujeres, donde la señora Harrison Fitzgerald, cuyos propios antepasados irlandeses habían sido convenientemente olvidados por la Sociedad de Hartford, hizo un comentario mordaz sobre la importancia de mantener unos estándares adecuados en el matrimonio. «Por supuesto, debemos ser caritativos con estas familias de inmigrantes», dijo, mirando significativamente a Eleanor. «Pero hay límites apropiados que no deben cruzarse». Eleanor sonrió con tensión y cambió de tema, pero la humillación le quemaba el pecho como ácido. Estaba siendo ridiculizada, tratada con condescendencia por mujeres que antes se sometían a su posición social. El apellido Petton, que le había abierto todas las puertas en Connecticut, se estaba convirtiendo en fuente de chismes y comentarios sarcásticos. Durante este periodo, Eleyanena comenzó a estudiar a Bridget O'Sullivan con la intensidad de un estratega militar que examina la posición del enemigo. Asistió a eventos públicos en los que aparecía la pareja, observando cómo se movía Bridget, cómo hablaba y cómo interactuaba con la élite de Hartford. Lo que observó no hizo más que aumentar su alarma. Bridget no era la simple campesina irlandesa que Eleanor esperaba encontrar. La joven poseía una elegancia natural que no se podía enseñar, una inteligencia que brillaba en sus conversaciones y una calidez genuina que atraía a la gente hacia ella. Incluso las críticas más duras de Eleyanena entre las matronas de la sociedad admitían que la chica O'Sullivan tenía un aplomo notable para alguien de su origen. Más preocupante era la evidente profundidad de la devoción de William. Miraba a Bridget con una adoración que Eleanor nunca había visto antes en él. Cuando caminaban juntos, él inconscientemente adaptaba su paso más largo al de ella. Cuando ella hablaba, él la escuchaba con total atención. Cuando otros le hacían sutiles desaires sociales, él la defendía con una feroz actitud protectora que le recordaba a Elena, de forma incómoda, como Jonathan la había defendido una vez de un trato similar. La boda estaba prevista para el 13 de octubre. William quería una ceremonia íntima, pero Bridget insistió en invitar a ambas familias y a sus amigos más cercanos.
Quiero que todas las personas que nos importan sean testigos de nuestros votos, le dijo. No quiero que nadie piense que nos avergonzamos de nuestro matrimonio o que intentamos ocultarlo. Eleyanena se dio cuenta de que una boda pública completaría su humillación. Todas las familias prominentes de Hartford asistirían, aunque solo fuera para satisfacer su curiosidad por la novia irlandesa. La ceremonia sería comentada y analizada durante meses, consolidando la asociación del nombre Petón con la degradación social. A medida que septiembre daba paso a octubre, la desesperación de Eleyanena aumentaba. Consideró varias estrategias para trastocar los planes de la boda. Podría alegar una enfermedad repentina, lo que obligaría a William a posponer la ceremonia para cuidarla. Podría intentar sobornar a Patrick O'Sullivan para que retirara su consentimiento. Incluso podría amenazar con desheredar a William por completo. Pero cada opción conllevaba riesgos inaceptables. William podría seguir adelante con la boda independientemente de su enfermedad o sus amenazas. Sobornar al padre podría ser contraproducente si él revelaba su intento a la comunidad en general, y desheredar a William significaría perder el control sobre él de forma permanente, al tiempo que se aseguraba de que su fortuna acabara pasando a manos de extraños. La solución se le ocurrió a Eleyanena durante una noche de insomnio a principios de octubre. Estaba revisando los papeles de su difunto marido, buscando algún mecanismo legal que le permitiera seguir controlando los bienes familiares, cuando descubrió la correspondencia de Jonathan con un socio comercial de Nueva York que se dedicaba al comercio de productos químicos raros para fines industriales. Entre las cartas había una descripción detallada de varios compuestos utilizados en procesos de fabricación, incluidos sus efectos sobre la salud humana cuando se manipulan de forma inadecuada. Una carta mencionaba específicamente el óxido de arsénico, comúnmente utilizado en la producción textil y disponible a través de canales comerciales legítimos. Jonathan había estado investigando su uso en un proceso de tratamiento de tejidos propuesto, pero finalmente había decidido no invertir debido a cuestiones de seguridad. La carta incluía información precisa sobre las propiedades del compuesto, su aspecto, un polvo cristalino blanco que se disolvía fácilmente en líquidos, su sabor, prácticamente indetectable cuando se mezclaba con sabores fuertes, y sus efectos, la rápida aparición de síntomas que imitaban diversas dolencias comunes. Lo más importante es que el remitente señalaba que el óxido de arsénico era difícil de detectar sin un análisis químico sofisticado, un procedimiento que rara vez se realizaba en casos de enfermedad repentina. Eleyanena leyó la carta 3 veces, con el corazón acelerado al comprender sus implicaciones. Ahí tenía un medio para impedir el matrimonio de William que parecería totalmente natural, trágico, pero inevitable. Una enfermedad repentina que afectara a la novia durante la ceremonia nupcial sería impactante, pero no sin precedentes. Las mujeres jóvenes a veces sucumbían a la emoción y el estrés del día de su boda, especialmente las de clases sociales más bajas, que podían sentirse abrumadas por la grandiosidad de la ocasión. El plan se cristalizó con impactante claridad. Eleyanena tendría que obtener óxido de arsénico a través de los contactos comerciales de su difunto marido, alegando que continuaba con su investigación sobre aplicaciones industriales. Tendría que encontrar una oportunidad para administrárselo durante la ceremonia nupcial, cuando toda la atención se centrara en los novios, y tendría que asegurarse de que su propio comportamiento pareciera completamente natural, el de una suegra preocupada que presencia una tragedia. El 8 de octubre, 5 días antes de la boda, Eleyanena visitó las oficinas de Hartwell Chemical Supply en la ciudad de Nueva York. Tomó el tren temprano por la mañana, vestida con su ropa de viaje más respetable y llevando consigo la correspondencia comercial de Jonathan como credencial. El señor Hartwell, un hombre delgado con manos nerviosas y gafas de montura metálica, recordaba a Jonathan con simpatía. Era un hombre de negocios cauteloso, le dijo a Eleanor, siempre preocupado por la seguridad y los procedimientos adecuados. ¿En qué puedo ayudarla, señora Petón? Eleanor le explicó que estaba liquidando los asuntos de su difunto marido y que quería completar su investigación sobre los procesos de tratamiento de textiles.
Mostró las cartas de Jonathan y habló con conocimiento de causa sobre las aplicaciones propuestas, tras haber pasado días estudiando los detalles técnicos. Óxido de arsénico. Sí, dijo Harwell, consultando sus registros. Su marido estaba interesado en su uso para la conservación de tejidos. ¿Tiene pensado seguir adelante con la inversión? Todavía estoy evaluando el potencial comercial, respondió Ellanena con suavidad. Pero me gustaría realizar algunas pruebas preliminares para comprender mejor las propiedades del compuesto. ¿Podría proporcionarme una pequeña muestra con fines experimentales? Harwell asintió y desapareció en su almacén, regresando con un frasco de cristal que contenía quizás 2 onzas de polvo blanco. Esto debería ser suficiente para sus pruebas. Por favor, observe todas las precauciones de seguridad. El compuesto es altamente tóxico si se ingiere o se inhala. El Ellanena pagó en efectivo y guardó cuidadosamente el frasco en su bolso. Durante el viaje en tren de vuelta a Hartford, mantuvo el bolso pegado al cuerpo, muy consciente de su contenido mortal. No sentía culpa, solo una sombría satisfacción por haber tomado una medida decisiva para proteger el futuro de su familia. Los días restantes transcurrieron en una vorágine de preparativos para la boda. Bridget había pedido ayuda a Ellanena para planificar la recepción, un gesto de buena voluntad que a Ellanena le resultaba a la vez conmovedor y exasperante. La joven esperaba claramente ganarse la aprobación de su futura suegra con gestos inclusivos y una atención respetuosa. Quiero que sienta que esta es también su celebración, señora Petton, dijo Bridget mientras revisaban el menú del banquete nupcial. William habla de usted con mucho cariño y respeto. Espero que algún día pueda sentir el mismo afecto por mí. Eleanor se las arregló para sonreír y asentir adecuadamente, mientras calculaba exactamente cuánto óxido de arsénico se necesitaría para garantizar una muerte rápida pero aparentemente natural. Una cantidad demasiado pequeña podría causar una enfermedad sin lograr su objetivo. Demasiado podría crear síntomas evidentes que levantarían sospechas. Basándose en la correspondencia de Jonathan y en su propia investigación en textos médicos tomados prestados de la biblioteca de Hartford, Ellanena determinó que aproximadamente media cucharadita del polvo disuelto en vino sería suficiente. Los síntomas comenzarían en cuestión de minutos y progresarían rápidamente, imitando los efectos de una excitación extrema o un fallo cardíaco. La mañana del 13 de octubre, Ellanena se despertó antes del amanecer con una claridad de propósito que no había sentido en meses. Había ensayado cada detalle del plan en su mente docenas de veces. Sabía exactamente cuándo y cómo actuaría, y ese conocimiento la llenaba de una determinación implacable. La ceremonia nupcial estaba prevista para las 11 en la iglesia episcopal Trinity, seguida de una recepción en la mansión Petton. Ellanena se había ofrecido voluntaria para supervisar los preparativos del refrigerio, una responsabilidad que le daría acceso completo al vino ceremonial que se serviría a los novios durante la bendición. Se vistió cuidadosamente con su mejor vestido de seda azul oscuro y se puso el collar de perlas que Jonathan le había regalado el día de su boda. Su reflejo en el espejo del dormitorio mostraba a una mujer de digna compostura, en todo momento la respetada matrona de Hartford que asistía a la boda de su hijo. Nadie que la mirara sospecharía del propósito mortal que impulsaba cada uno de sus movimientos medidos. El óxido de arsénico estaba escondido en una pequeña bolsita de seda cosida en el bolsillo interior de su vestido. El polvo había sido cuidadosamente medido y preparado la noche anterior, listo para ser disuelto en el vino en el momento crucial. Ellanena había practicado el movimiento docenas de veces, asegurándose de poder vaciar el contenido de la bolsita de forma rápida y natural mientras aparentaba ajustar el servicio de vino. A las 9, Ellanena llegó a la iglesia Trinity para supervisar los últimos preparativos. El edificio neogótico, con su altísima aguja y sus vidrieras, había sido decorado con flores otoñales y cintas en tonos dorados y burdeos. El presupuesto limitado de Bridget no había permitido decoraciones elaboradas, pero los sencillos arreglos poseían una elegancia discreta que incluso Ellanena admiraba a regañadientes.
El padre Matthews, el anciano sacerdote episcopal que oficiaría la ceremonia, saludó a Eleyanena con respetuosa cordialidad. Sr. Appleton, qué alegría verla. Tengo entendido que ha sido fundamental en la organización de la celebración de hoy. Es un placer, padre, respondió Eleyanena con suavidad. Es un acontecimiento muy feliz para nuestra familia. Se movió con eficiencia por la iglesia, comprobando los arreglos florales y supervisando la colocación de las sillas para la recepción. Sin embargo, su verdadera atención se centraba en la mesa de la comunión, donde se colocaría el vino ceremonial. El pesado cáliz de plata, un regalo de boda de Eleanor a la pareja, estaba listo para la bendición que seguiría al intercambio de votos. El vino se guardaba en la sacristía de la iglesia junto con los demás refrescos que se servirían después de la ceremonia. Eleyanena había pedido específicamente que se abriera una botella de su mejor vino francés para la ocasión, explicando al padre Matthews que quería que William y Bridget comenzaran su matrimonio con lo mejor de todo. A las 10:30 comenzaron a llegar los primeros invitados. Eleyanena se colocó cerca de la entrada de la iglesia, saludando a cada uno de los invitados con perfecta cortesía. Observó a Patrick O'Sullivan acompañar a sus 3 hijos pequeños a sus asientos y se fijó en que el hombre había gastado una considerable suma de dinero en ropa nueva para la ocasión. Su evidente orgullo por el matrimonio de su hija con un petón despertó la ira de Eleyanena. Los miembros de la élite de Hartford llegaron en elegantes carruajes, con expresiones cuidadosamente neutras mientras observaban la mezcla de clases sociales representadas entre los invitados. Eleyanena observó sus sutiles reacciones. La forma en que saludaban cortésmente a las familias irlandesas mientras mantenían una distancia prudente. La dinámica social que había predicho ya se estaba desarrollando exactamente como esperaba. William llegó a las 10:45 acompañado de su amigo Charles Whitman, que era su padrino de boda. Eleyanena sintió una punzada de amor genuino al ver a su hijo ajustarse nerviosamente la corbata y hablar en voz baja con el padre Matthews sobre el desarrollo de la ceremonia. Se veía guapo y feliz, sin saber que su madre estaba a punto de salvarlo del mayor error de su vida. A las 11 en punto, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar y Bridget apareció en la parte trasera de la nave. Eleanor contuvo el aliento sin darse cuenta. La joven era realmente hermosa, con su cabello castaño claro peinado con elegancia, que complementaba el sencillo pero perfectamente ajustado vestido blanco que ella misma había cosido. Llevaba un ramo de rosas blancas y gipsopila, y su rostro resplandecía de felicidad, que parecía iluminar toda la iglesia. Patrick O'Sullivan caminaba orgulloso junto a su hija, con la mano descansando suavemente sobre su brazo. Mientras avanzaban por el pasillo, Eleanor se fijó en cómo muchos de los invitados sonreían involuntariamente al ver a la radiante novia. Incluso algunas de las matronas más rígidas socialmente de Hartford parecían conmovidas por la evidente alegría y dignidad de Bridget. La ceremonia se desarrolló con la solemnidad tradicional episcopal. El padre Matthews habló de la naturaleza sagrada del matrimonio, la importancia del respeto y la devoción mutuos, y las bendiciones que esperaban a las parejas que construían su unión sobre firmes cimientos espirituales. William y Bridget intercambiaron sus votos con voces claras y seguras, sin apartar la mirada el uno del otro. Eleyanena observaba desde el primer banco, con la mano sobre el frasco oculto que contenía el veneno. Pronto, se dijo a sí misma, muy pronto esta farsa habría terminado y William sería libre para contraer un matrimonio adecuado con alguien de su propia clase y origen. Tras el intercambio de anillos, el padre Matthews se dirigió a la mesa de la comunión para comenzar la bendición del vino. Era el momento de Eleyanena. Se levantó de su asiento con elegancia y se acercó al altar, aparentemente para ayudar en la ceremonia como madre del novio. «Permítame ayudarle a preparar el vino, padre», dijo en voz baja, colocándose junto al cáliz de plata. El sacerdote asintió con agradecimiento y se volvió para dirigirse a la congregación sobre el significado de compartir el vino como símbolo de la nueva unión de la pareja. Mientras hablaba, los dedos de Eleyanena encontraron el sobre en el bolsillo de su vestido.
con movimientos perfeccionados a través de innumerables ensayos, vació el polvo blanco en el cáliz y utilizó una cuchara de plata para removerlo suavemente en el vino tinto. El óxido de arsénico se disolvió por completo, sin dejar rastro de su presencia. El vino mantuvo su intenso color y no tendría un sabor diferente al anterior, al menos no para alguien que lo bebiera en la emoción del día de su boda. El padre Matthews terminó su discurso y levantó el cáliz ceremoniosamente. William y Bridget, por favor, acérquense para compartir el vino del compromiso, que simboliza su promesa de apoyarse mutuamente en todas las alegrías y tristezas de la vida. Eleyanena volvió a su asiento, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que los demás lo oyeran. William y Bridget se acercaron a la mesa de la comunión, con las manos unidas y los rostros radiantes de felicidad. Todo estaba saliendo exactamente según lo previsto. El padre Matthews ofreció primero el cáliz a William, quien tomó un pequeño sorbo y se lo pasó a su novia. Bridget aceptó el cáliz con ambas manos, sonrió con amor a su nuevo marido y se llevó el vino a los labios. Eleyanena observó con terrible fascinación cómo Bridget bebía profundamente del cáliz envenenado. El rostro de la joven no mostraba más que alegría y gratitud mientras completaba el sorbo ceremonial y devolvía la copa al padre Matthews. La dosis mortal había sido consumida. Ahora solo quedaba esperar a que el arsénico hiciera efecto. La comitiva nupcial se retiró del altar entre los cálidos aplausos de los invitados. Eleyanena se unió a la fila de recepción en la entrada de la iglesia, aceptando felicitaciones y elogios sobre la hermosa ceremonia con una amabilidad mecánica. Toda su atención se centraba en Bridget, esperando los primeros signos de que el veneno comenzara a surtir efecto. Según la investigación de Eleyanena, el óxido de arsénico solía empezar a afectar a sus víctimas entre 15 y 30 minutos después de su consumo. Los síntomas iniciales serían sutiles, tal vez un ligero paladar, cierta dificultad para respirar o un leve malestar estomacal. Estos primeros signos se atribuirían fácilmente a la emoción y los nervios del día de la boda. A medida que pasaban los minutos, Eleyanena comenzó a sentir una ansiedad creciente. Bridget parecía completamente normal, charlando animadamente con los invitados y riéndose de las bromas de su nuevo marido. Sus mejillas seguían sonrosadas por la felicidad. Su respiración era regular y no mostraba ningún signo de malestar. 25 minutos después de consumir el vino envenenado, Bridget seguía saludando a los invitados con la misma energía. Eleanor sintió los primeros indicios de pánico genuino. ¿Había calculado mal la dosis? ¿El compuesto que había obtenido era defectuoso de alguna manera? ¿O era que esta chica irlandesa tenía una constitución inusualmente fuerte que podía resistir los efectos del veneno? La fiesta de la boda comenzó a desplazarse hacia la mansión Petón para el desayuno de recepción. Eleyanena caminaba junto al padre Matthews, manteniendo una conversación cortés mientras por dentro gritaba de frustración. Su asesinato cuidadosamente planeado estaba fracasando y no tenía ningún plan B para hacer frente a este catastrófico acontecimiento. En la mansión, los invitados se reunieron en el salón principal y en el comedor contiguo, que había sido decorado con más flores otoñales y adornado con la mejor vajilla y cristalería de Eleyanena. Un suntuoso desayuno esperaba a los invitados. Ostras frescas de Long Island Sound, aves asadas, delicados pasteles y varias botellas de champán para brindar por los recién casados. Eleanor cumplía con sus obligaciones como anfitriona con creciente desesperación. Habían pasado 45 minutos desde que Bridget consumió el arsénico, pero la joven seguía pareciendo perfectamente sana. Se había quitado los guantes y aceptaba las felicitaciones de la élite social de Hartford con notable aplomo, sin mostrar ningún síntoma de los que Eleyanena esperaba ver a esas alturas. Señora Petón, dijo la señora Harrison Fitzgerald, acercándose con una copa de champán en la mano, debe de estar muy orgullosa. La ceremonia ha sido preciosa y su nueva nuera es absolutamente encantadora, mucho más refinada de lo que cabría esperar, bueno, de su origen. Eleyanena esbozó una sonrisa forzada. Sí, Bridget es una chica encantadora.
Estamos muy contentos con la elección de William. Las palabras le sabían a ceniza en la boca. Si el veneno no funcionaba, se vería obligada a aceptar a esta campesina irlandesa como nuera para siempre. La familia O'Sullivan pasaría a formar parte del legado de los Peeton. Sus tradiciones católicas y sus vínculos con los inmigrantes quedarían vinculados para siempre a la reputación que Eleyanena se había esforzado tanto en cultivar. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Hartford se intensifica. Si esta historia te da escalofríos, comparte este video con un amigo al que le gusten los misterios oscuros. Dale al botón me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación. A medida que avanzaba el desayuno, Eleanor se encontró estudiando a Bridget con una intensidad obsesiva. La joven se movía de grupo en grupo con William, aceptando buenos deseos y participando en animadas conversaciones sobre su viaje de bodas a la ciudad de Nueva York. Su apetito parecía normal. Comía porciones delicadas de comida con evidente disfrute y bebía 2 copas de champán sin ningún efecto adverso aparente. Una hora después del envenenamiento, Bridget no mostraba ningún síntoma. Eleanor se excusó de la recepción y se retiró a su estudio privado, cerrando la puerta tras de sí con una violencia apenas controlada. Lo había arriesgado todo en este plan y estaba fracasando estrepitosamente. El óxido de arsénico había sido ineficaz o insuficiente para lograr su propósito. Pero mientras Eleanor caminaba de un lado a otro de su estudio, tratando de formular una estrategia alternativa, oyó un alboroto en el salón. Se alzaron voces preocupadas y alguien pidió que llamaran al doctor Harrison inmediatamente. El corazón de Eleanor dio un salto de esperanza renovada. Quizás el veneno simplemente tardaba más en hacer efecto de lo que indicaban sus investigaciones. Componía su rostro con una expresión de preocupación maternal y se apresuró a volver a la recepción. Lo que encontró superó sus expectativas más optimistas. Bridget estaba sentada en el mejor sillón orejero de Eleanor, con el rostro pálido y demacrado. Respiraba rápidamente y tenía una mano presionada contra el estómago, mientras William estaba arrodillado junto a su sillón, con aspecto frenético por la preocupación. No entiendo lo que está pasando, decía Bridget con voz débil. Hace un momento me sentía perfectamente bien y, de repente, ¿cuáles son sus síntomas?, preguntó el doctor Harrison, que se encontraba entre los invitados a la boda y había respondido inmediatamente a la llamada. Dolor de estómago, náuseas y dificultad para respirar. William respondió con voz tensa por la ansiedad. Dice que siente como si le ardiera la garganta. El doctor Harrison, un distinguido hombre de unos 60 años que había atendido a las familias de la élite de Hartford durante décadas, comenzó inmediatamente a examinar a Bridget. Le tomó el pulso, le miró a los ojos y le hizo preguntas detalladas sobre cuándo habían comenzado los síntomas y cómo estaban progresando. Eleanor se acercó, fingiendo preocupación maternal mientras por dentro celebraba la acción tardía, pero aparentemente eficaz, del veneno. Doctor Harrison, ¿hay algo que podamos hacer? ¿Deberíamos llevarla arriba, donde podría estar más cómoda? No, no la muevan todavía, respondió el médico con severidad. S.R.A. Peton, necesito que envíe a alguien inmediatamente a mi consultorio a buscar mi maletín médico y que su cocinero prepare una mezcla fuerte de agua salada para que la paciente beba todo lo que pueda. Mientras Eleanor enviaba a los sirvientes a hacer estos recados, notó que el estado de Bridget se deterioraba rápidamente. La respiración de la joven se había vuelto dificultosa y gotas de sudor salpicaban su frente a pesar del aire fresco de octubre. Sus manos temblaban mientras se agarraba a los brazos de la silla. Y cuando intentó hablar, su voz apenas fue más que un susurro. El vino, logró decir Bridget, mirando directamente a Eleanor con unos ojos que parecían anormalmente brillantes. El vino de la iglesia. Tenía un sabor extraño. La sangre de Eleanor se heló.
¿Había Bridget detectado de alguna manera la presencia del veneno, o se trataba simplemente de los desvaríos confusos de alguien cuya mente se veía afectada por la toxicidad del arsénico? ¿Qué quieres decir, querida?, preguntó Eleanor, manteniendo la voz firme. El vino era de nuestra mejor cosecha. Quizás simplemente estés abrumada por toda la emoción del día. Pero el doctor Harrison se había quedado muy quieto ante las palabras de Bridget. Levantó la vista bruscamente y sus ojos experimentados se desplazaron de la novia a Eleanor y viceversa. Señora Peeton, dijo con cautela. ¿Qué vino se sirvió exactamente durante la ceremonia? Una cosecha francesa de nuestro proveedor privado, respondió Eleanor. El mismo vino que hemos servido en las celebraciones familiares durante años. ¿Seguro que no cree? Creo, interrumpió el doctor Harrison. Se volvió hacia William, que sostenía la mano de Bridget y le murmuraba palabras de ánimo. Señor Peeton, necesito que envíe a alguien a la iglesia Trinity inmediatamente. Que traigan el cáliz que se utilizó para la bendición del vino y cualquier resto de vino de la botella que se abrió para la ceremonia. Eleanor sintió como el pánico se apoderaba de ella. Si el doctor Harrison examinaba el cáliz y descubría restos de arsénico, su plan, cuidadosamente elaborado, se desmoronaría por completo. Tenía que impedir ese examen a toda costa. Doctor, seguramente está siendo demasiado precavido, dijo. La pobre niña simplemente está abrumada. Quizás si la lleváramos a una habitación tranquila, señora Peeton, dijo el doctor Harrison con tranquila autoridad. Llevo 37 años ejerciendo la medicina. He visto nervios el día de la boda, he visto intoxicaciones alimentarias y he visto los efectos de diversas sustancias tóxicas. Los síntomas de esta joven son compatibles con nuestro cínico envenenamiento. Las palabras cayeron en el salón como piedras en agua tranquila, creando ondas de conmoción e incredulidad entre los invitados reunidos. Varias mujeres jadeaban audiblemente, mientras que los hombres se acercaban para escuchar con mayor claridad el diagnóstico del doctor Harrison. William se puso pálido. ¿Veneno? Eso es imposible. ¿Cómo podría haber sido envenenada Bridget? No ha comido ni bebido nada que no se sirviera a todos los demás. No todos bebieron del cáliz ceremonial. El doctor Harrison señaló con severidad. Solo los novios compartieron ese vino. ¿Y usted? Señor Peeton, no muestra ningún síntoma de malestar. Eleanor se dio cuenta con creciente horror de que el médico estaba eliminando sistemáticamente otras posibles fuentes de envenenamiento, centrándose inevitablemente en el único momento en que Bridget había consumido algo diferente al resto de los invitados. Su mente se aceleró frenéticamente, buscando alguna forma de desviar las sospechas. Quizás el arsénico procedía de otro lugar completamente distinto, sugirió desesperadamente. Estos edificios antiguos a veces tienen tuberías de plomo u otras fuentes de contaminación. Pero incluso mientras hablaba, Eleanor podía ver que el doctor Harrison no estaba convencido. Sus agudos ojos la estudiaban con una intensidad que la hacía sentir expuesta y vulnerable. Detrás de su actitud profesional, ella podía sentir una creciente sospecha que la helaba hasta los huesos. Mientras tanto, el estado de Bridget seguía empeorando. Su respiración se había vuelto cada vez más dificultosa y ahora luchaba por mantenerse consciente. El rubor brillante de sus mejillas había dado paso a un tono alarmante y cuando intentaba hablar, solo salían susurros incoherentes. Tenemos que llevarla a mi consulta inmediatamente, declaró el doctor Harrison. Sr. Peeton, ¿cabe una camilla en su carruaje? El tiempo es crucial si queremos salvarle la vida. La palabra, salvar, golpeó a Eleanor como un golpe físico. Había dado por sentado que, una vez que el arsénico hiciera efecto, la muerte de Bridget sería rápida e irreversible. Nunca se le había ocurrido la posibilidad de que la intervención médica pudiera impedir que el veneno completara su trabajo. Mientras William organizaba el transporte a la consulta del doctor Harrison,
Eleyanena se encontró atrapada entre la desesperada esperanza de que Bridget muriera antes de llegar a recibir ayuda médica y el creciente terror de que la joven sobreviviera y pudiera identificar a su envenenadora. Si Bridget vivía y las sospechas del Dr. Harrison seguían creciendo, Eleyanena podría enfrentarse a cargos de intento de asesinato. La idea de ser juzgada ante la justicia de Hartford, de ver destruida su reputación y de perder su libertad, llenó a Eleanor de un pánico más intenso que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado para conseguirlo, se perdería. Para siempre. El trayecto hasta la consulta del Dr. Harrison transcurrió en un silencio lúgubre y el estado de Bridget empeoró aún más durante el breve trayecto en carruaje. Cuando llegaron a la consulta del médico en Main Street, ella apenas estaba consciente y su respiración se había vuelto tan superficial que William temía que pudiera morir antes de recibir tratamiento. El Dr. Harrison ocupaba la planta baja de un edificio de ladrillo con salas de exploración, un pequeño quirófano y un dispensario donde preparaba los medicamentos para sus pacientes. Eleanor había visitado la consulta varias veces a lo largo de los años por dolencias rutinarias, pero nunca la había visto transformada en el escenario de una intervención médica desesperada como el que les esperaba ahora. El médico comenzó inmediatamente a administrar tratamientos diseñados para contrarrestar el envenenamiento por arsénico. Obligó a Bridget a tragar agua salada para inducirle el vómito, con la esperanza de eliminar cualquier resto de veneno que quedara en su estómago. Cuando eso resultó insuficiente, preparó una mezcla de leche y claras de huevo, explicando a William que esas sustancias podrían ayudar a absorber las toxinas del sistema digestivo. Eleyanena observaba todo el proceso con creciente ansiedad. Cada tratamiento que administraba el Dr. Harrison aumentaba la posibilidad de que Bridget sobreviviera y la supervivencia significaría la exposición de Eleyanena. Se encontró en la horrible situación de desear la muerte de una joven mientras mantenía la apariencia de una suegra preocupada. S.R. Petton, dijo el doctor Harrison durante una breve pausa en sus tratamientos. He enviado a mi asistente a la iglesia Trinity para recuperar el cáliz ceremonial. Debería regresar en breve con pruebas que nos ayudarán a comprender exactamente cómo fue envenenada su esposa. Las manos de Eleyanena se cerraron involuntariamente a los lados. El cáliz contendría restos de arsénico que confirmarían el diagnóstico del Dr. Harrison sin lugar a dudas. Una vez que tuviera pruebas físicas del envenenamiento, su investigación se centraría naturalmente en quien tenía acceso al vino y la oportunidad de administrar la toxina. El asistente llegó 20 minutos más tarde con el cáliz de plata envuelto en un paño limpio y la botella que había contenido el vino ceremonial. El doctor Harrison examinó ambos objetos cuidadosamente utilizando pruebas químicas que Eleyanena no sabía que existían. Como sospechaba, anunció con gravedad, hay claros rastros de compuestos de arsénico en este cáliz, y el vino restante muestra una contaminación similar. No se trata de un envenenamiento accidental. Alguien añadió deliberadamente una cantidad considerable de arsénico al vino que se sirvió a la novia. William miró al médico conmocionado. ¿Está diciendo que alguien intentó asesinar a mi esposa? ¿Pero quién haría algo así? Bridget no tiene enemigos en Hartford. Los ojos del Dr. Harrison recorrieron lentamente la sala, fijándose en los rostros de todos los presentes. Cuando su mirada se posó en Eleyanena, ella sintió como si pudiera ver directamente en su alma culpable. La pregunta, dijo el Dr. Harrison con cautela, es quién tuvo acceso al vino ceremonial entre el momento en que se preparó y el momento en que se consumió. Eleyanera se obligó a hablar con calma. Seguramente cualquier persona podría haber manipulado el vino, el personal de la iglesia, los miembros de la fiesta de la boda, incluso personas al azar que pudieran haber entrado en el edificio. Quizás, respondió el Dr. Harrison. Pero el óxido de arsénico no es una sustancia común. Para obtenerlo se requieren conocimientos especializados y contactos con proveedores de productos químicos. No se trataba de un delito de oportunidad. Requería una planificación cuidadosa y una preparación deliberada.
La red se cerraba alrededor de Eleanor a una velocidad aterradora. El enfoque metódico del Dr. Harrison en la investigación estaba eliminando sistemáticamente las explicaciones alternativas y centrando la atención en aquellos que poseían tanto el motivo como los medios para cometer el delito. En ese momento, Bridget se movió en la camilla donde había estado inconsciente durante casi una hora. Abrió los ojos y miró a su alrededor con evidente confusión y angustia. William, susurró débilmente. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Estás en la consulta del Dr. Harrison. William respondió, tomándole la mano con delicadeza. Has estado muy enferma. Pero ahora te vas a poner bien. La mirada de Bridget recorrió la habitación hasta posarse en el Eleanor. Durante un largo momento, las dos mujeres se miraron directamente a los ojos y Eleanor vio algo en los ojos de la joven que le heló la sangre. Ahora lo recuerdo, dijo Bridget en voz baja. ¿El vino? Había algo raro en el vino. El Dr. Harrison se inclinó hacia adelante con atención. ¿Qué recuerda del vino, señora? ¿Petón? Tenía un sabor extraño, no amargo exactamente, pero diferente. Y recuerdo haber visto. Bridget se detuvo, frunciendo el ceño en un esfuerzo por recordar. Recuerdo haber visto a alguien cerca del cáliz durante la bendición del padre Matthews, alguien que no debería haber estado allí. Eleanor sintió que las paredes de la habitación se cerraban a su alrededor. La memoria de Bridget estaba volviendo y, con ella, llegaría la identificación que destruiría la vida de Eleanor para siempre. ¿A quién vio, querida?, preguntó el Dr. Harrison con delicadeza. Los ojos de Bridget se posaron de nuevo en Eleanor y, esta vez, no había confusión en su mirada. S.R. Petton, la vi removiendo algo en el vino mientras el padre Matthews hablaba a la congregación. La acusación cayó en la sala como una explosión. William miró a su madre con sorpresa e incredulidad, mientras que el Dr. Harrison asintió con severidad, como si sus sospechas se hubieran confirmado. Madre, dijo William en un susurro apenas audible. Dime que no es cierto. Dime que no intentaste asesinar a mi esposa. Eleanor sintió que los últimos vestigios de su fachada cuidadosamente construida se desmoronaban. El juego había terminado. La verdad había salido a la luz y ya no tenía sentido seguir fingiendo inocencia. Habría destruido todo, dijo Eleanor en voz baja, con un extraño sentimiento de alivio por haber dicho finalmente la verdad. Tu posición social, la reputación de la familia, nuestra seguridad financiera, todo por lo que hemos trabajado se habría perdido por culpa de una inmigrante irlandesa que te sedujo con su encanto extranjero. William se apartó de su madre como si ella le hubiera golpeado. Intentaste matar a la mujer que amo por su ascendencia. Intenté salvarte de cometer el mayor error de tu vida, respondió Eleanor con creciente rebeldía. Esa chica arrastrará el nombre de Petton por el barro de la política irlandesa y la superstición católica. Tus hijos habrían sido marginados, rechazados por la sociedad y por la comunidad de inmigrantes que los habría considerado traidores. Esos niños habrían sido tus nietos, dijo William con voz quebrada por la emoción. Habrían sido mestizos medio irlandeses con lealtades divididas y sin lugar en la sociedad respetable, espetó Eleanor. Prefiero ver desaparecer por completo el linaje Petton antes que verlo contaminado por sangre extranjera y tradiciones ajenas. El Dr. Harrison había estado escuchando esta conversación con distanciamiento profesional, pero ahora dio un paso adelante con tranquila autoridad. Señora Petton, me temo que no tengo más remedio que notificar a la policía de Hartford lo que ha ocurrido aquí. Ha confesado un intento de asesinato en presencia de múltiples testigos. Eleanor se rió con amargura. ¿Cree que las autoridades procesarán a una respetada matrona de Hartford por intentar proteger a su familia de la corrupción de los inmigrantes? La mitad de los hombres del ayuntamiento comparten mi preocupación por el problema irlandés. Quizás, respondió el Dr. Harrison, pero también entienden que el envenenamiento es un delito grave, independientemente de la posición social del autor.
La ley se aplica a todo el mundo, señora Petton, incluso a las viudas adineradas que creen que sus prejuicios justifican el intento de asesinato. El juicio de Alolanena Patton comenzó el 20 de noviembre de 1841 en el Tribunal Superior de Hartford. El caso atrajo una atención sin precedentes en todo Connecticut y más allá, y los periódicos desde Boston hasta Nueva York siguieron cada detalle del proceso. El espectáculo de una prominente matrona de la sociedad acusada de envenenar a la novia irlandesa de su hijo cautivó la imaginación del público de una manera que reflejaba las profundas tensiones sociales de la época. El juez Samuel Huntington, miembro de la élite establecida de Hartford, presidió el juicio con escrupulosa atención al procedimiento legal. A pesar de su relación personal con Eleyanena y su simpatía por sus preocupaciones sociales, no pudo ignorar las abrumadoras pruebas en su contra. El testimonio del Dr. Harrison sobre el envenenamiento por arsénico fue respaldado por análisis químicos, la identificación de Bridget como testigo ocular y la propia confesión de Eleyanena en la consulta del médico. La acusación, dirigida por el fiscal del distrito Charles Morgan, presentó el caso como un intento calculado de asesinato motivado por prejuicios sociales y codicia económica. Morgan dijo al jurado que la acusada antepuso sus propias preocupaciones sobre el estatus social a la vida de una joven inocente cuyo único delito fue enamorarse del hijo de la acusada. El abogado defensor de Eleyanena, el penalista más destacado de Hartford, argumentó que ella había actuado bajo una angustia emocional extrema causada por la elección matrimonial inapropiada de su hijo. Intentó presentar a Eleyanena como una madre devota que había enloquecido temporalmente ante la perspectiva de la destrucción social de su familia. La estrategia fracasó por completo. La cuidadosa planificación necesaria para obtener óxido de arsénico, el momento deliberado del envenenamiento durante la ceremonia nupcial y el comportamiento calculado de Eleyanena antes y después del crimen demostraron una premeditación que contradecía cualquier alegación de locura temporal. El testimonio de Bridget resultó especialmente perjudicial para la defensa de Eleyanena. La joven se había recuperado completamente del envenenamiento por arsénico y habló con tranquila dignidad sobre los acontecimientos del día de su boda. Su evidente inteligencia y refinamiento causaron una fuerte impresión en el jurado, lo que socavó la caracterización que Eleyanena hacía de ella como una inmigrante inadecuada. No siento ningún odio personal hacia la señora Petton, declaró Bridget ante el tribunal. Entiendo que actuó por amor a su hijo. Aunque ese amor se expresó a través de medios terribles, no puedo olvidar que intentó matarme porque creía que mi ascendencia irlandesa me hacía indigno de su familia. El testimonio de Williams fue el momento más devastador emocionalmente del juicio. Habló de su amor tanto por su madre como por su esposa, de su conmoción al descubrir el crimen de Eleyanena y de su determinación de garantizar que se hiciera justicia, independientemente de la lealtad familiar. Mi madre me enseñó a valorar el honor, la integridad y el coraje moral, declaró ante el tribunal. Esos mismos valores me obligan ahora a testificar con sinceridad sobre sus acciones, por muy dolorosa que sea la verdad. El jurado deliberó durante menos de 2 horas antes de emitir un veredicto de culpabilidad por los cargos de intento de asesinato. El juez Huntington condenó a Eleyanena a 15 años en la prisión estatal de Connecticut, señalando que se había tenido en cuenta su posición social y su buen carácter anterior a la hora de determinar la duración de su encarcelamiento. El delito de la acusada atenta contra el corazón de la sociedad civilizada. El juez Huntington declaró durante la sentencia, cuando los prejuicios y la ambición social conducen al intento de asesinato, la ley debe responder con la severidad adecuada para proteger a todos los ciudadanos, independientemente de su origen o procedencia. Eleanor recibió la sentencia con la misma compostura que había mantenido durante todo el juicio. No mostró ninguna emoción cuando los funcionarios judiciales la llevaron para comenzar su encarcelamiento, aunque los observadores notaron que evitó mirar a William y Bridget al salir de la sala. La posición social de la familia Petton en Hartford nunca se recuperó del escándalo. William se vio marginado por muchas de las familias que antes le habían acogido, aunque algunos miembros progresistas de la comunidad se unieron para apoyarle a él y a Bridget.
Poco después del juicio, se mudaron a Boston, donde William estableció un exitoso bufete de abogados y criaron a 3 hijos que se convirtieron en ciudadanos destacados de Massachusetts. Bridget demostró ser todo lo que William había creído que era. Inteligente, amable y dedicada al bienestar de su familia. Se involucró en organizaciones benéficas que ayudaban a los inmigrantes irlandeses, utilizando su posición social para tender puentes entre las familias estadounidenses establecidas y los recién llegados que buscaban una vida mejor. Elleyanena cumplió 12 años de su condena antes de ser puesta en libertad por buen comportamiento en 1853. Regresó a Hartford como una mujer destrozada, con su fortuna prácticamente agotada por los gastos legales y los costes del encarcelamiento. Vivió tranquilamente en una modesta pensión hasta su muerte en 1858, sin haberse reconciliado nunca con William ni haber conocido a sus nietos. El cáliz de plata utilizado en el envenenamiento fue fundido por la Iglesia de la Trinidad y el metal donado a un fondo para inmigrantes irlandeses. El padre Matthews, profundamente conmocionado por la violación de la ceremonia sagrada que había ocurrido bajo su supervisión, instituyó nuevos procedimientos para los preparativos de la boda que garantizaban la presencia de varias personas siempre que se prepararan los objetos ceremoniales. El caso de Alo Leonard Patton se convirtió en una advertencia que se contaba en toda Nueva Inglaterra sobre los peligros de los prejuicios descontrolados y la ambición social. Los juristas lo señalaron como un ejemplo de cómo incluso los miembros más privilegiados de la sociedad seguían estando sujetos al imperio de la ley cuando cometían delitos graves. Pero quizás el impacto más duradero de la tragedia fue su efecto en las actitudes sociales de Hartford hacia los inmigrantes irlandeses y otros recién llegados a la sociedad estadounidense. La evidente injusticia del intento de Elleyanena de asesinar a Bridget simplemente por su origen obligó a muchas familias establecidas a reconsiderar sus propios prejuicios y suposiciones. El Dr. Harrison, cuya rápida reacción y experiencia médica habían salvado la vida de Bridget, se convirtió en un firme defensor de tratar a todos los pacientes con la misma atención, independientemente de su origen social. Su testimonio durante el juicio demostró la importancia de aplicar métodos científicos a las investigaciones criminales, lo que contribuyó a establecer la medicina forense como una herramienta esencial para la aplicación de la ley. El caso del cáliz envenenado, como lo bautizaron los periódicos, siguió siendo tema de debate en Hartford durante décadas después de que concluyera el juicio. Los padres utilizaban la historia de Elleyanena para advertir a sus hijos sobre los efectos corruptores del odio y los prejuicios, mientras que los profesionales del derecho estudiaban el caso como ejemplo de cómo las tensiones sociales podían conducir a delitos violentos. En 1865, 24 años después del envenenamiento, William Pitton regresó a Hartford por primera vez desde el juicio. Le acompañaban Bridget y sus 3 hijos, que habían venido a visitar la tumba de su padre y a mostrar a su familia la ciudad donde él había crecido. Los antiguos residentes que recordaban el escándalo quedaron impresionados por la evidente felicidad y el éxito de la pareja cuyo matrimonio casi había terminado en asesinato. Bridget, ahora una matrona de 43 años con mechas grises en su cabello castaño rojizo, estaba de pie junto a su marido ante la lápida de Jonathan Patton. Nunca había hablado públicamente de perdonar a Elleyanena, pero quienes la vieron rezar en silencio en el cementerio comprendieron que había encontrado la paz tras los traumáticos acontecimientos del día de su boda. The Hartford Courant, que había cubierto ampliamente el juicio original, publicó una breve nota sobre la visita de la familia. El último párrafo de ese artículo captaba la ironía definitiva del crimen de Eleanor. La unión que casi fue destruida por el veneno ha florecido hasta convertirse en una de las familias más respetadas de Nueva Inglaterra, demostrando que el amor y el carácter triunfan sobre los prejuicios y el odio. Este misterio nos muestra cómo el miedo y los prejuicios pueden llevar incluso a personas respetables a cometer actos impensables y cómo el valor de defender la justicia puede superar incluso las divisiones sociales más profundas. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que las tensiones sociales aún podrían llevar a alguien a tomar medidas tan desesperadas hoy en día? Deja tu comentario a continuación y comparte tus opiniones sobre las motivaciones y el destino final de Eleanor.
Si te ha gustado esta historia y quieres más misterios históricos como este, suscríbete, pulsa la campana de notificaciones y compártelo con alguien a quien le gusten las historias oscuras del pasado de Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro capítulo olvidado de la historia oculta de nuestra nación.